¿Recuerdas cuando el balón parecía tener imán en los pies del Barça? Cuando el rival corría durante 90 minutos y aún así no podía tocarlo. Hubo una época en la que el fútbol no se imponía con fuerza sino con inteligencia. Una era en la que el control era humillación elegante y la posesión una declaración de poder. Hoy vamos a revivir cómo el tiki-taka del FC Barcelona se convirtió en un dominio casi dictatorial en Europa, qué lo hizo tan difícil de frenar y por qué todavía en Madrid y Barcelona sigue encendiendo debates apasionados. Pero antes de entrar en los detalles tácticos, quiero preguntarte algo. ¿Fue el tiki-taka el punto más alto del fútbol moderno o simplemente una etapa irrepetible? Acompáñame porque lo que vamos a recordar va mucho más allá de los títulos. No fue una moda pasajera, fue una revolución silenciosa. El tiki-taka del FC Barcelona no se basaba únicamente en tener la pelota, sino en entenderla como el eje total del juego. Cada pase tenía intención, cada movimiento estaba sincronizado. La posesión no era estadística, era control emocional del partido. Mientras el rival perseguía, el Barça decidía cuándo acelerar y cuándo dormir el ritmo. Xavi Hernández se convirtió en el metrónomo perfecto. Andrés Iniesta aportaba desequilibrio en espacios mínimos. Y Lionel Messi, interpretando el rol de falso 9, rompía cualquier estructura defensiva. No era improvisación, era un mecanismo entrenado hasta el detalle. Para el aficionado en Barcelona era orgullo puro. Para muchos en Madrid un desafío constante que obligaba a replantear el fútbol moderno. El debate crecía en cada tertulia. ¿Cómo frenar algo que parece no cometer errores? Visualmente era hipnótico: triángulos constantes, apoyos cercanos, presión inmediata tras pérdida. El equipo recuperaba el balón en segundos como si negarse a tenerlo fuera una traición a su identidad. Pero aquí viene el punto clave que muchos olvidan: este estilo no solo dominó España, estaba preparado para conquistar Europa. Quédate porque lo que ocurrió después elevó el tiki-taka de sistema táctico a fenómeno histórico. Cuando el Barcelona cruzó fronteras, el tiki-taka dejó de ser admiración local y se convirtió en referencia mundial. En Europa, donde los estilos chocan y el margen de error es mínimo, el Barça impuso su identidad con una naturalidad que desconcertaba. No importaba el estadio ni la presión ambiental, el guión era el mismo. Posesión, paciencia y golpe preciso en el momento exacto. El rival no solo perdía el balón, perdía confianza. Lionel Messi alcanzó una dimensión casi imparable en este contexto. Entre líneas, recibiendo, girando y acelerando en pocos metros, transformaba secuencias largas de pases en acciones decisivas. Xavi seguía marcando el ritmo. Iniesta aparecía cuando el partido exigía imaginación y Sergio Busquets equilibraba todo desde la sombra, sosteniendo el sistema sin estridencias. Para el aficionado español, aquello era motivo de orgullo competitivo. Se debatía si era el mejor equipo de la historia. En Madrid el análisis era táctico, en Barcelona la emoción era total. Pero todos coincidían en algo: ese dominio no era casualidad, era superioridad estructural. Visualmente era un contraste potente: equipos europeos intentando presionar alto y el Barça saliendo con precisión milimétrica, superando líneas con un simple toque. Sin embargo, aquí surge la pregunta que cambia la narrativa. ¿Puede un modelo tan dominante mantenerse intacto frente a la evolución constante del fútbol? Porque lo que vino después obligó a replantear muchas certezas. Cuando todos intentan copiarte, también empiezan a descifrarte. El tiki-taka alcanzó un nivel tan alto que obligó a Europa entera a buscar antídotos. Los rivales comenzaron a presionar más arriba, a cerrar espacios interiores y a apostar por transiciones rápidas y físicas. El margen de comodidad desapareció. Lo que antes era control absoluto empezó a convertirse en partidos más abiertos y exigentes. Xavi e Iniesta seguían ofreciendo talento, Messi continuaba marcando diferencias, pero el contexto ya no era el mismo. El ritmo del fútbol moderno aumentaba, la intensidad física se convertía en norma. Y el sistema, tan brillante en su precisión, empezó a mostrar desgaste ante equipos preparados específicamente para neutralizarlo. Para el aficionado culé fue un proceso emocional complejo. No se trataba solo de perder partidos, sino de aceptar que una era irrepetible estaba llegando a su punto de transformación. En Madrid, el análisis era claro: el fútbol evoluciona y ningún dominio es eterno. Visualmente el contraste era evidente: menos posesiones interminables, más duelos físicos, más verticalidad. El juego seguía teniendo calidad, pero ya no era la dictadura del balón. Y aquí aparece la reflexión que divide opiniones. ¿El tiki-taka murió? ¿O simplemente obligó al fútbol a evolucionar hacia algo nuevo? Porque entender ese cambio es clave para comprender el presente del Barça y su búsqueda de identidad actual. El tiki-taka no terminó, se convirtió en memoria colectiva. Más allá de títulos y estadísticas, aquella era del Barcelona dejó una marca cultural en el fútbol español y europeo.
no fue solo un sistema táctico. Fue una identidad reconocible, una forma de entender el juego basada en inteligencia técnica y valentía para asumir el control absoluto. En cada debate actual sobre posesión-presión alta o juego asociativo, la referencia inevitable sigue siendo esa etapa dorada. Xavi organizando cada ataque, Iniesta rompiendo líneas en noches decisivas y Messi definiendo con naturalidad lo imposible simbolizan algo más profundo: la armonía perfecta entre talento individual y estructura colectiva. Para muchos aficionados en Barcelona fue la cima del orgullo futbolístico. Para muchos en Madrid, el desafío que obligó a evolucionar. Visualmente queda esa imagen imborrable: el balón moviéndose con fluidez bajo las luces del estadio, el rival persiguiendo sombras, el público consciente de estar presenciando algo histórico. Y ahora te lanzo la pregunta final: ¿volveremos a ver un dominio tan claro en el fútbol moderno? Si te apasiona analizar las grandes eras de la liga y entender cómo influyen en el presente, suscríbete y acompáñame en el próximo debate, porque la historia del fútbol español sigue escribiéndose y tú puedes formar parte de ella.